Soy consciente, como muchos de ustedes, de que hoy también comparezco ante el pueblo de Cataluña y de mucha otra gente que ha fijado su atención en lo que hoy pase en esta Cámara. Vivimos un momento excepcional, de dimensión histórica. Sus consecuencias y sus efectos van mucho más allá de nuestro país. Y se ha hecho evidente que, lejos de ser un asunto doméstico, interno, como a menudo hemos oído de los que han dejado su responsabilidad y no han reconocido lo que estaba pasando, Cataluña es un asunto europeo. De mi comparecencia no esperen ni amenazas, ni chantajes, ni insultos. El momento es suficientemente serio como para que todos asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde con la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y no contribuir ni de palabra ni de gesto a incrementarla. Al contrario. Quiero dirigirme al conjunto de la población, a los que se han movilizado los días 1 y 3 de octubre, a los que hicieron el sábado en la manifestación que reclamaba diálogo, a los que lo hicieron masivamente el domingo en defensa de la unidad de España y a los que no se han movilizado en ninguna de estas convocatorias. Todos, con nuestras diferencias y discrepancias, en aquello que nos entendemos y en lo que no, formamos un mismo pueblo y tenemos que seguir siendo juntos, pase lo que pase, porque así se hace la historia de los pueblos que buscan su futuro. Nunca nos pondremos de acuerdo en todo, como es evidente, pero sí entenderemos, como hemos demostrado muchas veces, que la forma de avanzar no puede ser otra que la democracia y la paz. ¿Qué quiere decir? Respeto por el que piensa diferente e intentar hacer posible las aspiraciones colectivas con todo el diálogo y la empatía que esto requiere. Como pueden imaginarse, en estas últimas horas y días se me han dirigido muchas personas sugiriéndome lo que tendría que hacer o no. Todas esas sugerencias son lícitas, respetables y propias de un momento como este. A todos los que he podido hacerlo se lo he agradecido, porque en cada uno de ellos he reconocido razones fundamentadas que vale la pena escuchar. También he pedido opinión a varias personas que me han ayudado a enriquecer el análisis del momento y la perspectiva de futuro. Por tanto, también se lo quiero agradecer de todo corazón. Pero, señoras y señores diputados, lo que expondré hoy no es una decisión personal ni una manía de nadie. Es el resultado del 1 de octubre, de la voluntad del gobierno que presido, de mantener su compromiso, de haberlo mantenido para convocar y celebrar el referéndum de autodeterminación y, naturalmente, del análisis de los hechos posteriores que hemos compartido en el seno del Gobierno. Hoy toca hablar de los resultados del 1 de octubre en el Parlamento y es lo que haremos. Por lo tanto, estamos aquí porque el domingo 1 de octubre Cataluña celebró su referéndum de autodeterminación y lo hizo en unas condiciones más que difíciles, extremas. Es la primera vez en la historia de las democracias europeas que una jornada electoral se desarrolla en medio de violentos ataques policiales contra los votantes que hacen cola para depositar su papeleta. Desde las 8 de la mañana hasta la hora de cierre de los colegios, la policía y la Guardia Civil golpearon a personas indefensas y obligaron a los servicios de emergencias a atender a más de 800 personas. Todos lo vimos. También lo vio el mundo, que se horrorizó de las imágenes que se iban recibiendo. El objetivo no era solo confiscar urnas y papeletas, el objetivo era provocar el pánico generalizado y que la gente, viendo esas imágenes de violencia indiscriminada, se quedase en casa y renunciase a su derecho a voto. Pero los responsables políticos de esa operación vieron cómo salía el tiro por la culata. 2.286.217 personas vencieron al miedo, salieron de casa y votaron.
No sabemos cuántos lo intentaron sin éxito, pero sí sabemos que los colegios clausurados de manera violenta representan un censo de 770.000 personas más. Más de 2 millones de catalanes pudieron votar por vencer el miedo. Y también porque cuando llegaron a su colegio encontraron urnas, sobres, papeletas, mesas constituidas y un censo fiable y operativo. Las operaciones y los registros policiales de las semanas anteriores en busca de urnas y papeletas no impidieron el referéndum. Las detenciones de altos cargos y funcionarios del gobierno tampoco impidieron el referéndum. Las escuchas telefónicas, los seguimientos de personas, los ataques informáticos, el cierre de 140 webs, las violaciones de la correspondencia tampoco impidieron el referéndum. Repito, a pesar del esfuerzo y los recursos destinados para combatir el referéndum, cuando los ciudadanos llegaron a los colegios electorales, encontraron urnas, sobres, papeletas, mesas constituidas y un censo fiable y operativo. Quiero hacer, por lo tanto, un reconocimiento a todas las personas que hicieron posible este éxito logístico y político, a los voluntarios que durmieron en las escuelas, a los ciudadanos que guardaron las urnas en casa, a los impresores que imprimieron las papeletas, a los informáticos que idearon y desarrollaron el sistema de censo universal, a los trabajadores y trabajadoras del gobierno, a los votantes del sí y a los del no y a los del voto en blanco, a tantísima gente anónima que puso su grano de arena para hacerlo posible. I sobretot quiero enviar mi afecto y mi solidaridad a todos los heridos y maltratados por la operación policial. Las imágenes quedarán registradas en nuestra memoria para siempre. Nunca nos olvidaremos. Hay que reconocer y denunciar que la actuación del Estado consiguió introducir tensión e inquietud en la sociedad catalana. Como presidente de Cataluña, soy muy consciente de que en estos momentos hay mucha gente preocupada, angustiada e incluso espantada por lo que está pasando y por lo que puede pasar. Gente de todas las ideas, de todas las tendencias. La violencia gratuita y la decisión de algunas empresas de trasladar su sede social, una decisión más de relato para los mercados que no de efectos reales sobre nuestra economía. De hecho, lo que tiene efectos reales sobre nuestra economía, y eso sí que tiene efectos reales, son los 17.000 millones de euros catalanes que tienen que cambiar de sede social cada año. Sin duda, son hechos que reconozco que han enrarecido el ambiente. A todas estas personas que tienen miedo, les quiero enviar un mensaje de comprensión y empatía, y también de serenidad y tranquilidad. El gobierno de Cataluña no se desviará ni un milímetro de su compromiso con el progreso social y económico, la democracia, el diálogo, la tolerancia, el respeto a la discrepancia y la voluntad negociadora. Como presidente siempre actuaré con responsabilidad y teniendo en cuenta los 7,5 millones de ciudadanos del país. Creo que en este punto querría explicar dónde estamos y sobre todo por qué estamos donde estamos. Hoy que mucha gente de fuera nos está mirando y hoy, sobre todo, que mucha gente nos oye a lo largo del mundo, creo que vale la pena volverlo a explicar. Desde la muerte del dictador militar Francisco Franco, Cataluña ha contribuido, tanto como el que más, a la consolidación de la democracia española. Cataluña ha sido no solo el motor económico de España, sino también un factor de modernización y de estabilidad. Cataluña creyó que la Constitución Española de 1978 podía ser un buen punto de partida para garantizar su autogobierno y su progreso material.
Cataluña se implicó a fondo en la operación de retornar al Estado español a las instituciones europeas e internacionales después de 40 años de aislamiento y autarquía. Pero con el paso de los años se constató que el nuevo edificio constitucional surgido de la transición, que en Cataluña se veía como un punto de partida desde el cual evolucionar hacia cotas más altas de democracia y autogobierno, las élites hegemónicas del Estado entendían esto no como un punto de partida, sino como un punto de llegada. Y con el paso de los años, el sistema no solo dejó de evolucionar en la dirección deseada por el pueblo de Cataluña, sino que empezó a involucionar. En coherencia con esta constatación, en el año 2005, una gran mayoría, el 88% de este Parlamento, repito, una mayoría del 88% de este Parlamento, siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución, y repito, siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución, aprobó una propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía y la envió al Congreso de los Diputados. La propuesta catalana desató una auténtica campaña de catalanofobia azuzada de manera irresponsable por los que en ese momento querían gobernar España al precio que fuese. El texto que finalmente se sometió a referéndum en el año 2006 ya era muy diferente de la propuesta inicial del Parlamento de Cataluña, pero a pesar de todo fue aprobado por los ciudadanos que fueron a votar. La participación fue de un 47% del censo. Y los votos favorables al Estatuto fueron 1.890.000. Quiero remarcar que son 145.000 votos menos que lo que obtuvo el sí a la independencia el pasado 1 de octubre. Sin embargo, el Estado no tuvo suficiente con el primer recorte y en el 2010, 4 años después de la entrada en vigor del Estatuto recortado, un tribunal constitucional formado por magistrados escogidos básicamente a dedo por los dos grandes partidos españoles emitió una sentencia de infausto recuerdo que recortaba el Estatuto por segunda vez y modificaba el contenido que ya había sido votado por el pueblo en referéndum. Conviene recordarlo y subrayarlo. A pesar de haber seguido los procedimientos previstos en la Constitución, es decir, a pesar de haber seguido el ordenamiento constitucional y el orden constitucional, a pesar de tener detrás al 88% del Parlamento de Cataluña y a pesar del voto popular en referéndum legal y acordado, la acción combinada del Congreso de los Diputados y, sobre todo, del Tribunal Constitucional convirtieron la propuesta en un texto irreconocible. Y conviene recordarlo y subrayarlo. Este texto irreconocible, doblemente recortado y no refrendado por los catalanes, es la ley vigente actualmente. Este fue el resultado del último intento de Cataluña de modificar su estatus jurídico-político por las vías constitucionales, es decir, una humillación. Pero eso no es todo. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto votado por el pueblo, el sistema político español no solo no ha movido un dedo para intentar hacer marcha atrás y recuperar, sino que ha activado un programa agresivo y sistemático de recentralización. Desde el punto de vista del autogobierno, los últimos 7 años han sido los peores de los últimos 40. La laminación continuada de competencias a través de decretos, leyes, sentencias, desinversión en el sistema básico de infraestructuras de Cataluña, que son una pieza clave del progreso económico del país, y un menosprecio absoluto hacia la lengua, la cultura y la manera de ser y vivir en nuestro país. Todo esto que explico condensadamente en unas pocas líneas ha tenido un impacto profundo en la sociedad catalana, muy profundo, hasta el punto de que durante este periodo muchos ciudadanos, de hecho, millones de ciudadanos han llegado a la conclusión racional de que la única manera de garantizar la supervivencia, no solo del autogobierno, sino de nuestros valores como sociedad, es que Cataluña se constituya en un Estado.
Los resultados de las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña dan testimonio de esto. Además, ha pasado algo más relevante aún, y es que, en paralelo a la formación de la mayoría absoluta independentista en el Parlamento, se ha forjado un consenso amplísimo y transversal en torno a la idea de que el futuro de Cataluña, sea el que sea, debe ser decidido por los catalanes, democráticamente y pacíficamente. Y tenía que serlo a través de un referéndum. En la encuesta más reciente de un importante diario de Madrid, un 82% de los catalanes lo expresan de este modo. Y bien, con el objetivo de hacer posible este referéndum, en los últimos años, las instituciones y la sociedad civil catalanas han iniciado numerosas iniciativas ante el gobierno y las instituciones españolas. Todo está documentado. Hasta 18 veces, y en todos los formatos posibles, se ha pedido abrir un diálogo para acordar un referéndum como el que se celebró en Escocia el 18 de septiembre de 2014. Un referéndum con una fecha y una pregunta acordadas entre las dos partes, en que las dos partes pudiesen hacer campaña y exponer sus argumentos, y en que las dos partes se comprometiesen a aceptar y a aplicar el resultado a través de una negociación que protegiese los intereses respectivos. Si eso se había podido hacer en una de las democracias más antiguas, consolidadas y ejemplares del mundo, como es el Reino Unido, ¿por qué no se podía hacer también en España? La respuesta a todas estas iniciativas ha sido una negativa radical y absoluta. Una negativa, por cierto, combinada con la persecución policial y judicial de las autoridades catalanas. El expresidente Artur Mas, hoy aquí presente, y las exconselleras Joana Ortega, Irene Rigau, Irene, que hoy también es diputada nuestra. También el expresidente de Presidencia, Francesc Homs, también presente aquí. Todos ellos han sido inhabilitados por haber promovido un proceso participativo no vinculante y sin efectos jurídicos el día 9 de noviembre del 2014. Y no solo inhabilitados, sino también multados de forma arbitraria y abusiva. Si no depositan más de 5 millones de euros ante el Tribunal de Cuentas español en pocos días, todos sus bienes serán embargados y ellos y sus familias se pueden ver gravemente afectados. Además de ellos, una parte importante de la mesa de este Parlamento y decenas de cargos electos municipales han sufrido querellas por expresar su apoyo al derecho a decidir y permitir debates sobre el referéndum. Se han presentado querellas contra la presidenta y miembros de la mesa del Parlamento. ¿Por qué? Solo por permitir que este Parlamento pudiese debatir. La última ola represiva contra las instituciones catalanas ha implicado la detención y el traslado a dependencias policiales de 16 cargos y servidores públicos del Gobierno de Cataluña que tuvieron que declarar sin ser informados de cuál era la acusación que pesaba sobre ellos. El mundo también tiene que saber que los líderes de las entidades que han liderado las manifestaciones más masivas y pacíficas de la historia de Europa hoy están imputados por un delito de sedición que puede implicar hasta 15 años de cárcel. Los responsables de haber organizado manifestaciones que han maravillado al mundo por su organización, por su civismo y por su total ausencia de incidentes. Esta ha sido la respuesta del Estado español a las demandas catalanas. Unas demandas que siempre se han expresado y se deben expresar de forma pacífica y a través de las mayorías obtenidas en las urnas. El pueblo de Cataluña reclama desde hace años, desde hace muchos años, libertad para poder decidir. Es muy sencillo. Y sin embargo, no hemos encontrado interlocutores en el pasado y seguimos sin encontrarlos en el presente. No hay ninguna institución del Estado que se abra a hablar de la demanda mayoritaria de este Parlamento y de la sociedad catalana. La última esperanza que podía quedar era que la monarquía ejerciese su papel arbitral y moderador que la Constitución le atribuye. Pero el discurso de la semana pasada confirmó la peor de las hipótesis. Ahora quiero dirigirme
a los ciudadanos del conjunto del Estado español que siguen con preocupación lo que ocurre en Cataluña. Les quiero trasladar un mensaje de serenidad y de respeto, de voluntad de diálogo y de acuerdo político, como ha sido siempre nuestro deseo y nuestra prioridad. Soy consciente de la información que les trasladan la mayoría de los medios y de cuál es la narrativa que se ha instalado. Pero me atrevo a pedirles un esfuerzo para el bien de todos. Un esfuerzo por conocer y por reconocer lo que nos ha llevado hasta aquí y de las razones que nos han impulsado. No somos unos delincuentes, no somos unos locos, no somos unos golpistas, no somos unos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España y los españoles. Al contrario, nos queremos reentender mejor y ese es el deseo mayoritario que existe en Cataluña, porque hoy, desde hace ya muchos años, la relación no funciona y nada se ha hecho para revertir una situación que se ha convertido en insostenible. Y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad a aceptar un statu quo que no votó y que no quiere. Efectivamente, la Constitución es un marco democrático, pero es igualmente cierto que hay democracia más allá de la Constitución. Senyores i senyors, amb els resultats del referèndum del 1 de octubre pasado, Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente y se ha ganado el derecho a ser escuchada y respetada. Y tengo que decir que ser escuchada últimamente ya es más importante, porque lo que ha pasado últimamente en este terreno no había pasado en años. Y hoy Cataluña es escuchada y respetada más allá de nuestras fronteras. El sí a la independencia ha ganado unas reelecciones por mayoría absoluta y 2 años después ha ganado un referéndum bajo una lluvia de porrazos. Las urnas, el único lenguaje que entendemos es que las urnas dicen sí a la independencia y este es el camino que estoy comprometido a transitar. Como es sabido, la ley de referéndum establece que 2 días después de la proclamación oficial de los resultados, en el caso de que el número de votos del sí haya sido superior al número de votos del no, el Parlamento, y cito textualmente de la ley, abro comillas, celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña sobre sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente. Hay un antes y un después del 1 de octubre. Hemos conseguido lo que nos habíamos comprometido a hacer al inicio de la legislatura. Llegados a este momento histórico y como presidente de la Generalitat, asumo al presentarles los resultados del referéndum a todos ustedes y ante nuestros conciudadanos el mandato del pueblo que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Lo acaban de escuchar, el presidente Puigdemont dice que como presidente de la Generalitat asume, al presentarles el resultado del referéndum de Cataluña, el mandato del pueblo de Cataluña para convertir a Cataluña en un Estado independiente en forma de república. Ha autorizado esas palabras, Estado independiente en forma de república. Un momento antes hacía lectura de ese artículo 4.4 de la ley de referéndum que ya les citábamos. Seguimos escuchando al presidente Puigdemont. Y yo mismo propondremos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas iniciemos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. Creemos firmemente que el momento pide no solo una escalada de tensión, sino sobre todo la voluntad clara y comprometida de avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir de los resultados del 1 de octubre. Resultados que tenemos que
tener en cuenta de manera imprescindible en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir. Es sabido por todos ustedes que desde el día siguiente del referéndum se han puesto en marcha diferentes iniciativas de mediación, de diálogo y de negociación a nivel nacional, estatal e internacional. Algunas de estas son públicas. Algunas de estas son públicas. Otras aún no, pero lo serán. Todas estas iniciativas son muy serias y eran difíciles de imaginar hace un cierto tiempo. Las llamadas al diálogo y a la no violencia les hacemos escuchado desde todos los ver el subrayado más importante de lo que acaba de decir el presidente Puigdemont. Ha dicho que asume como presidente de la Generalitat presentar el resultado del referéndum como un mandato del pueblo de Cataluña para crear un Estado independiente en forma de república. Pero a continuación ha dicho textualmente que va a pedir al Parlamento de Cataluña que suspenda los efectos de esa decisión para que en las próximas semanas se pueda producir un proceso de diálogo. Es decir, igual que proclama que los resultados del referéndum suponen la declaración de un Estado independiente en Cataluña, pide al Parlamento de Cataluña que eso se suspenda, quede en suspenso a la espera de un proceso de negociación. Asunto muy importante porque esta era la gran discusión que había. Si iba a proclamar la independencia sin más, intentando que eso tuviera algún efecto práctico de inmediato, o si por el contrario iba a hacer una declaración formal de algún tipo que no fuera efectiva para pedir a su vez que se suspendiera, que es exactamente lo que ha hecho, que se suspenda la aplicación por parte del Parlamento de Cataluña para que a partir de ahora se abra un proceso de diálogo sobre la base de esos resultados del referéndum del 1 de octubre. Seguimos escuchando a Puigdemont. Para obligar a la población. A las fuerzas políticas les pido que contribuyan con sus palabras y sus acciones a rebajar la tensión. También pido a los medios de comunicación lo mismo. Y al gobierno español le pido que escuche, ya no solo a nosotros si no quiere, sino a los que piden una mediación y a la comunidad internacional y a los millones de ciudadanos, también de toda España, que le piden que renuncie a la represión y a la imposición. Y a la Unión Europea le pido que se implique a fondo y que vele por los valores fundacionales de la Unión. Hoy el Gobierno de Cataluña hace un gesto de responsabilidad y generosidad y vuelve a extender la mano al diálogo. Estoy convencido de que si en los próximos días todos actúan con la misma responsabilidad y cumplen con sus obligaciones, el conflicto entre Cataluña y el Estado español se puede resolver de manera serena y acordada y respetando la voluntad de los ciudadanos. Por nosotros no quedará. Porque queremos ser fieles a nuestra larga historia, a todos los que han sufrido y se han sacrificado, y porque queremos un futuro digno para nuestros hijos e hijas, por toda aquella gente que quiere hacer de Cataluña su tierra de acogida y de esperanza. Muchas gracias. Se ponen en pie los diputados independentistas de Junts pel Sí. No hemos visto aplaudir a los diputados de la CUP, que tampoco se ponen en pie, como pueden comprobar. Hay sí dos que lo hacen, pero con una las manos abajo y otro los brazos cruzados.